técnica que nos debe brindar Sensico. ¿Y saben por qué? Porque desgraciadamente, como dice el señor representante de Sensico, la capacitación técnica cuesta. Y obviamente eso lo tenemos que entender. Pero en un país que se precia, sobre todo, de que está camino a la modernidad, el tema de la capacitación técnica es fundamental. ¿Sabe quiénes han tenido éxito económicamente hablando en el mundo como países y como Estado? Son aquellos países y estados que han invertido en la capacitación técnica de sus trabajadores. Chile está invirtiendo cerca de $300 al año por cada trabajador en materia de capacitación. Estamos hablando del Estado. Estamos hablando del Estado. ¿Cuánto invierte el Estado peruano en capacitación técnica para los trabajadores? Ni un puto sol. Ni un puto sol. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, a nosotros que no nos vendan cuentos. Aquí hay una política de Estado que tiene que estar orientada a la capacitación y certificación de los trabajadores. Hay proyectos muy exitosos, ojo, porque yo los he investigado. Por ejemplo, el proyecto ProJoven, que le da oportunidad de capacitación y de reinserción laboral a los jóvenes menores de 16 a 18 años, a 21 años, perdón. Ahora este programa Vamos Perú, que ojalá tenga buenos resultados, pero una golondrina no hace verano, pues. Es decir, lo que nosotros planteamos como movimiento sindical es que el eje de la capacitación y certificación técnica de los trabajadores tiene que ser en primer lugar un compromiso del Estado, de los empresarios y obviamente también de los trabajadores, pero no solo de los trabajadores, pues, y tampoco solo de los empresarios. Es decir, este gobierno, si quiere tener éxito, por lo menos en lo que le va de plazo que ya acaba, debiera de dar una medida orientada precisamente a garantizar que en los próximos años los trabajadores de la construcción, en su gran mayoría, nos podamos capacitar y certificar. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Planteamos, por ejemplo, la necesidad de que haya un cofinanciamiento en materia de capacitación de los trabajadores, en donde el Estado aporte, los empresarios ya están aportando lo suyo a través de la facturación y obviamente nosotros como trabajadores no pedimos que sea gratuito, que también podamos costear nuestra capacitación, pero que el Estado también haga lo suyo. Y en materia de certificación, miren, ahora se le está certificando a las empleadas del hogar, se le está certificando a las trabajadoras de la industria textil, a las modistas, como se les conoce, se le está certificando a los cocineros, se le está certificando a los que producen muebles. Y yo le pregunto, obviamente, yo sé la cantidad de gente que se ha certificado en construcción civil. ¿Cuántos trabajadores de construcción se han certificado en Sensico en los últimos 38 años? ¿Saben cuántos? ¿Alguien me puede dar esa respuesta? Ojo, una cosa es capacitación y otra cosa es certificación. Solamente se han certificado menos de 1.200 trabajadores en los últimos 38 años. Es decir, no se ha certificado ni siquiera 4 trabajadores por año. O perdón, 40 trabajadores por año. Si Sensico tiene como una de sus facultades certificar al trabajador, nosotros lo que queremos es que esa certificación se haga en obra, en donde el trabajador puede demostrar sus habilidades y destrezas, en donde el obrero que es albañil puede demostrar que es albañil, en donde el trabajador que es fierrero puede demostrar que es fierrero, en donde el trabajador que es carpintero puede demostrar que es carpintero, en la obra misma. Y Sensico no necesitaría invertir en materiales, porque las empresas en el proceso constructivo estarían poniendo, como repito, los materiales para que se pueda
demostrar que el obrero está calificado para ser certificado. Y lo único que haría Cencico es mandar supervisores debidamente capacitados para que en obra o in situ verifiquen que ese trabajador sí está realmente calificado para recibir su certificación. ¿Saben ustedes cuántos trabajadores se podrían certificar por año? Yo estoy seguro que por lo menos 25,000 por año. Si no se ha certificado en 38 años más que a 1.200 o 1.300, nosotros le proponemos ese reto a Cencico y sobre todo al gobierno para que deje de hacer demagogia en materia de certificación, porque no es lo mismo certificar a 20 que certificar a 25,000 con la propuesta que nosotros estamos formulando. Continuamos. También proponemos nosotros políticas de empleo que sean eficaces, porque miren, ¿cómo promovemos la inversión, la competitividad y todo lo que nos dicen sobre todo los empresarios si no se garantiza también la generación de empleo decente? ¿A qué se le llama empleo decente, compañeros? Empleo decente se le llama al empleo con derechos laborales. Dígame, ¿puede ser empleo decente el empleo que se le brinda a un trabajador con salarios por debajo del salario básico, sin liquidación, sin beneficios, sin seguro social, sin seguridad en obra y por último, sin posibilidad de que se pueda jubilar? ¿A eso se le puede llamar empleo decente? Obviamente que no. ¿A qué se le llama empleo decente? Al trabajo con derechos, con el reconocimiento de todo lo que por ley le corresponde. Eso es lo que nosotros reclamamos. Y de igual manera, promoción de la inserción laboral productiva, formal y con empleo decente. Planteamos la reinserción, ¿por qué? Porque miren, ¿de qué nos sirve a los trabajadores que ahora se nos exija la capacitación técnica si no va a haber un compromiso para que ese trabajador que está capacitado sea contratado? Es cierto, como lo ha dicho el ingeniero, hay que tener paciencia, pero ojo, paciencia no pueden tener nuestros hijos cuando les falta el pan de cada día. Paciencia no podemos tener los trabajadores cuando llegamos a nuestra casa y vemos un clima, como se dice, de incertidumbre, porque no hay posibilidad de precisamente brindarle bienestar a nuestros hijos. Entonces aquí tiene que haber una valoración exacta del problema. Y si nosotros planteamos la capacitación, la certificación, pero con reinserción laboral, lo hacemos porque eso ha funcionado en otros lugares. Hay experiencias exitosas en donde al trabajador se le capacita y se le da oportunidad de empleo. Es decir, ahí hay un compromiso de las partes. Porque ¿quién se beneficia de la mano de obra más calificada? El empresario, el Estado, obviamente que también los trabajadores y la sociedad misma. Y de igual manera tenemos que promocionar la formación ocupacional técnica y profesional, y por eso es que decimos que Cencico, y aquí sí yo quiero hacer un reconocimiento, Cencico tiene en su directorio una composición tripartita, en donde está el Estado, los trabajadores y los empleadores. Es cierto, tenemos dos representantes nuestros en Cencico, pero ¿saben qué pasa? Que nos están robando la representación. Porque ¿saben quién nos está representando ahorita como uno de los delegados? Una persona que ni conoce absolutamente nada de construcción, que es un fulano de salud, y que por el solo hecho de ser, por estar vinculado a una central y por razones políticas, lo han nombrado representante de los trabajadores de la industria de la construcción. Y el otro, que es miembro del directorio, ya bueno, yo también lo conozco, no sé si seguirá durmiendo en las sesiones del directorio, pero cuando íbamos a discutir el pliego, siempre se quedaba dormido. ¿Qué propuestas pueden plantear o qué propuestas pueden hacer esos dos representantes que tenemos actualmente en el Cencico con respecto a los temas que nos interesan a los trabajadores? ¿Cuántas becas han gestionado a favor de los trabajadores?
¿De qué manera están contribuyendo para que los trabajadores tengamos acceso a la capacitación? Yo estoy seguro que en nada. Claro, por supuesto que asisten permanentemente a las sesiones del directorio. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo era director de Cencico, mi estímulo, estipendio, mi dieta era de 3.000 soles. Y por lo tanto, ¿quién va a faltar pues a una sesión? Porque si faltas a una sesión te descuentan 1.500. Nadie puede faltar, ¿sí o no? Por supuesto que esos señores no van a faltar a ninguna sesión. Lo que nosotros queremos es que vayan a esa sesión y planteen beneficios en la capacitación a favor nuestro. De igual manera, planteamos el desarrollo e incremento de las capacidades empresariales, emprendedoras de la población en edad de trabajar y el impulso de emprendimientos en el marco de una verdadera inclusión social. Nosotros estamos a favor del emprendimiento, como lo ha dicho el señor representante Cencico. Y por eso es que inclusive los trabajadores también debiéramos de tener vocación por hacer empresa. Porque con la capacidad, con la experiencia que tenemos, podemos también convertirnos en pequeños y medianos empresarios. Pero, desgraciadamente, hay limitaciones que se deben superar. Continuamos. Bueno, esta es la posición de nuestra federación con respecto a este asunto. Y el otro tema que quiero puntualizar es con respecto a los principales problemas. Y finalmente, continuamos. Sí, la misma. Esa. Sí. Bien. Allá, sí. Ahí. Esa amplía. No, aparte ya. Bien. Nosotros, compañeros, como movimiento sindical, ejercemos lo que se conoce como sindicalismo. Hay unas anteriores. Pero ¿qué modelo de sindicalismo proponemos? ¿O cuál es el modelo de sindicalismo que preconizamos? Porque, ojo, nosotros nos estamos distinguiendo en nuestra línea principista con ese modelo de sindicalismo autoritario, vertical, antidemocrático, que no permite la discrepancia interna, que no permite la alternancia de los cuadros, que se entornillan en los cargos dirigenciales y que no lo quieren dejar por nada, porque saben concretamente que ahí hay otros intereses de por medio. Entonces, el sindicalismo que preconizamos nosotros es el sindicalismo unitario. ¿Qué cosa es el sindicalismo unitario? El sindicalismo unitario es la voluntad que debemos de tener los trabajadores de luchar juntos y sobre todo orientando esa unidad al logro de objetivos que sean sobre todo favorables a los intereses de los trabajadores. Y también queremos un sindicalismo que sea democrático. ¿Y saben cómo se ejerce la democracia? La democracia se ejerce rindiendo cuentas a los trabajadores de los dineros que se obtienen por cuota sindical, dejando que los trabajadores expresen sus opiniones libremente y sobre todo aceptando la crítica y la autocrítica. Eso es democracia. Y sobre todo eligiendo democráticamente a los dirigentes, no porque un partido lo diga, sino por la voluntad expresa de los trabajadores. Ese es el sindicalismo democrático. Que sea también participativo. ¿Y en qué se basa ese modelo de sindicalismo participativo? En la razón y el derecho que tienen los trabajadores de participar en todas las actividades que el sindicato convoque. Y sobre todo que esa participación de los trabajadores sea activa, como se está demostrando, por ejemplo, en este evento. Yo me tengo que satisfacer y sobre todo reconocer el valor que tiene este evento, no solo por el nivel de participación, sino por la calidad de las ponencias que se han expuesto. Y por eso digo, este es el modelo de sindicalismo que nosotros debemos de impulsar, porque al trabajador hay que darle claridad de ideas, al trabajador hay que darle orientación para que tome conciencia y sobre todo para que conozca en esencia qué cosa es ser sindicalista, porque ser sindicalista no es ir a la obra a cobrar la cuota sindical, por si acaso.
Ser sindicalista tampoco es ir a una obra y decir yo quiero 20 cupos, no, eso lo puede hacer cualquiera. Ser sindicalista en esencia es tener una disciplina, es tener una vocación y es tener sobre todo una responsabilidad y una comprensión de lo que significa sobre todo el sindicalismo y de lo que significa el liderazgo social. Tiene que ser también pluralista. Miren, algunos de repente no entiendan la connotación de la palabra pluralista, pero José Carlos Mariátegui, cuando nos habla en su libro Ideología y Política de lo que es el Frente Único, dice José Carlos Mariátegui que el sindicalismo no es otra cosa que la suma de esfuerzos en donde los trabajadores se identifican no por su ideología, no por su credo religioso, no por su raza, ni mucho menos por su opción sexual, sino por su identidad en la lucha por la consecución de mejores y nuevos derechos, porque eso es lo que une a los trabajadores. ¿Qué nos une a nosotros? La necesidad de luchar por un salario mejor, la necesidad de tener trabajo, la necesidad inclusive de que se respete nuestra condición de trabajadores. A nosotros no nos tiene por qué interesar el credo religioso o político del uno o del otro, porque si nosotros hacemos esa distinción, en esencia ya no somos sindicatos, somos partido político o somos apéndice de un partido político. Y eso es lo que pasa pues con ese sindicalismo autoritario. En ese sindicalismo autoritario quiere que todos sean comunistas o pseudo-comunistas, y nosotros no preconizamos ese tipo de sindicalismo. Nosotros sostenemos que los trabajadores en primer lugar tienen el derecho de pensar como quieren, de razonar como quieran y de tener la opción política que quieran. Y el sindicato no tiene por qué poner de ninguna manera un sello partidario a su actuación en la vida social, como también en la propia dinámica que le corresponde desarrollar. Y tiene que ser también un sindicalismo humanista. ¿Saben ustedes qué dio lugar a las grandes ideologías y sobre todo a la esencia inclusive del liberalismo en el mundo? Lo dio el humanismo. ¿Y qué cosa en esencia significa ser humanista? Ser humanista significa reconocer el valor que tiene la persona humana y que en el centro de la sociedad está en primer lugar el ser humano y no los intereses particulares que puedan tener determinadas instituciones políticas, empresariales o sociales. Es el ser humano, el centro y el ombligo de una sociedad, y por lo tanto a él se le tiene que brindar el reconocimiento de sus derechos, la defensa irrestricta inclusive de sus derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ojo, cuando nosotros hablamos de propiedad, no nos estamos refiriendo solamente a la propiedad que se le atribuye a un empresario. El trabajador también tiene propiedad. Por ejemplo, ¿cuál es en esencia mi propiedad? Mi primera propiedad es mi cuerpo. Mi primera propiedad es mi manera de pensar y de razonar. Y por lo tanto, a mí se me debe respeto en mi condición de trabajador. Y si yo voy a laborar, se me tiene que brindar seguridad. Si yo me enfermo, se me tiene que brindar seguridad social. Y si yo llego a viejo, se me tiene que brindar oportunidad para jubilarme. Entonces, eso significa ser humanista. Y el modelo de sindicalismo que preconizamos también es el sindicalismo comunitario. Y con esa definición concluyo de lo que es el sindicalismo que nosotros representamos. ¿Por qué comunitario? Porque miren, el sindicalismo, llamado sindicalismo de clase, sindicalismo clasista o como se le quiera llamar, se adentra en la sociedad misma, en el lugar donde viven los trabajadores. Y los trabajadores tenemos que luchar en el barrio porque haya pistas, porque haya veredas, porque haya buenos parques, porque haya buenos colegios, porque en nuestra ciudad, sobre todo, como en la región de Lambayeque, haya infraestructura agraria, haya infraestructura productiva, porque haya desarrollo, porque haya buen transporte.
todo eso que forma parte de la problemática social de un país tiene que ver con el compromiso comunitario del sindicalismo que nosotros preconizamos. Es decir, el sindicalismo, compañeros, no es pues cuota sindical. El sindicalismo no es pues una credencial. Eso es sindicalismo. Y ese es el que nosotros practicamos y queremos que ustedes también sigan practicando. Pero también nosotros tenemos que ejercer un liderazgo social comprometido con la democracia y la gobernabilidad. ¿Y saben por qué con la democracia? Porque el único sistema que garantiza la libertad, la igualdad y sobre todo el desarrollo humano es la democracia. Nosotros no debemos de permitir que se instaure en nuestro país ninguna dictadura. Nosotros no debemos de permitir que se instaure en nuestro país modelos autoritarios que a las finales le quitan en esencia la libertad al ser humano y por lo tanto al ciudadano. Entonces, es para nosotros vital defender la democracia, pero también defender la gobernabilidad. ¿Y qué significa defender la gobernabilidad? Yo quiero que aquí el compañero que está haciendo un poquito de conversación me escuche. Gobernabilidad significa el compromiso nuestro con la defensa de la institucionalidad democrática de nuestro país. ¿Y cuáles son esas instituciones democráticas? No solo es el Poder Ejecutivo, no solo es el Poder Legislativo representado por el Congreso, no solo es el Poder Judicial, también es el sistema de partidos políticos, también es el sistema electoral, también es lo que ahora se llama sociedad civil, y también son las organizaciones sociales como la nuestra. Es decir, nosotros tenemos que defender esa institucionalidad democrática, porque miren, la democracia nuestra se tiene que fortalecer, porque hasta ahora lo que tenemos es una democracia representativa, y es una democracia sobre todo basada únicamente en la lucha electoral para elegir a un presidente, a congresistas, a presidentes regionales, alcaldes y regidores. En eso se basa nuestra democracia. Pero ¿en qué medida participa el ciudadano? Simplemente participa al momento de ir a votar. Y de ahí espera que pasen 5 años para de nuevo elegir a nuevos gobernantes. Y eso no es gobernabilidad. Esa no es gobernabilidad. Esa es en última instancia simplemente una democracia elitista. Y el instrumento que utiliza esa democracia es simplemente la competitividad para el voto de los ciudadanos. Esa es la democracia que describió un filósofo de apellido Schumpeter, que no se lo recomiendo, o bueno, se lo recomiendo leer, pero para que lo puedan leer sí tienen que tomarse un buen tónico revitalizador, porque si no se van a quedar dormidos. Pero lo que sí tenemos que entender nosotros, compañeros, es que la gobernabilidad nuestra necesita del control ciudadano, del control y de la participación ciudadana. Y ahí también tenemos que dar opinión a los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Lambayeque con el alcalde? Ese es algo que debiera de darnos vergüenza a todos. No solo a los de Chiclayo, sino a todos los ciudadanos del Perú. Porque eso no se debe de volver a repetir en ningún lugar. Porque cuando se elige a un gobernante, no es para que este gobernante robe a manos llenas en contra de la voluntad del pueblo. Pero también tenemos que entender que el pueblo tiene que asumir el rol que le corresponde. Y en el país hay 3 sistemas de control, ojo, para que no haya corrupción. Pero ¿saben qué ha pasado? Como lo que ha pasado aquí en Chiclayo, como lo que ha pasado en Ancash, o lo que ha pasado en Talara y en otros lugares, y lo que sigue pasando en muchos lugares del país, es que los controles no funcionan. Por ejemplo, el control técnico que lo debe de ejercer la superintendencia, la Contraloría General de la República, no ha funcionado. Y ese contralor hace tiempo que ha debido de renunciar si es que tiene alguna decencia, por lo menos personal.
Pero como no la tiene, el sinvergüenza sigue ejerciendo ese cargo. Porque nada, es decir, ningún sistema de control o de fiscalización que ha ejercido la Contraloría en los gobiernos regionales y locales ha funcionado. Miren, se dice que del 100% de las pesquisas o de los resultados de las acciones de Contraloría que se han hecho, solamente un 3% se ha judicializado, lo que significa que solamente a 3 corruptos se le ha judicializado sus actos de corrupción y el 97% han sido archivados. ¿Eso qué significa? ¿Éxito o significa un desastre? Significa un desastre. Entonces, ¿qué ha sucedido con estos presidentes regionales que están cuestionados por corrupción? No ha funcionado el control de la Contraloría. Ahora, ¿cuál es la segunda instancia de control que tiene nuestro país para que no haya corrupción? Se le llama control político. ¿Quiénes ejercen el control político? Los congresistas de la República. Porque el control político lo ejercen ellos. Ellos tienen iniciativa legislativa y su labor es fiscalización. Díganme, todas esas denuncias que iban al Congreso por parte de los ciudadanos de Ancash se archivaron. Todas las denuncias que se hicieron por el tema Chiclayo se archivaron. ¿Y por qué? Porque los corruptos tienen representantes en el Congreso. Porque los corruptos en nuestro país tienen representantes en el Congreso. Ahí hacen lobby, tienen defensores. Entonces nosotros, para que funcione el control político de verdad en nuestro país, los trabajadores debemos de elegir también a nuestros representantes en el Congreso, o debemos de elegirlos para que sean alcaldes, para que sean regidores. Y es que nosotros, compañeros, de verdad, dejamos que nos gobiernen sinvergüenzas antes de luchar porque nos gobierne gente decente. Y somos tan crueles con nosotros mismos que elegimos a nuestros propios verdugos. Y esa es nuestra triste realidad. Y por eso alguien dijo, el Perú tiene los gobernantes que se merecen. Esa es nuestra triste realidad, o esa es nuestra fatalidad. Si tenemos que quejarnos de que hay corrupción, es porque nosotros los hemos elegido. O al alcalde de Chiclayo lo eligieron los marcianos. ¿Quiénes lo eligieron? Lo elegimos nosotros. Al presidente de Ancash, ¿quién lo eligió? Lo eligieron los ciudadanos de Ancash. Y si se descubren más actos de corrupción, obviamente que vamos a lamentarnos, pero tenemos que reconocer que nosotros lo elegimos. Nosotros lo elegimos, porque no lo eligieron los marcianos. Y el otro tema es la defensa, ya les dije, de la institucionalidad democrática. Y termino con esto: lucha contra la violencia irracional y contra la corrupción política. Este tiene que ser un compromiso nuestro firme, compañeros. No tiene que ser declarativo, no tiene que ser de la boca para afuera. La lucha de los sindicatos contra la violencia tiene que ser permanente, pero también la lucha contra la corrupción política tiene que ser una bandera de lucha nuestra. La defensa de los derechos humanos fundamentales es nuestra bandera, es nuestro compromiso. Los sindicatos tenemos que ser la escuela de defensa y de promoción de los derechos humanos. Los sindicatos, por si acaso, no son para irnos a chupar los fines de semana después de cobrar la cuota sindical. No, los sindicatos son y debemos de servir para promover y defender los derechos humanos fundamentales. Tenemos también que defender la participación ciudadana y la defensa de las libertades democráticas, que es lo que ya les he señalado antes. Y finalizo, compañeros, simplemente diciéndoles a todos ustedes que estos son nuestros compromisos, que si hay violencia, esa violencia la podemos erradicar todos juntos. Que si hay la necesidad de ejercer liderazgo, este es el modelo de liderazgo que nosotros preconizamos. Un liderazgo comprometido con el pueblo, un liderazgo comprometido con las libertades democráticas, un liderazgo comprometido sobre todo en esencia con lo que significa la defensa irrestricta de los derechos humanos. Gracias, compañeros.
Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. A ver, silencio por favor en la sala. La exposición del compañero Vicente Aponte ha graficado prácticamente los requerimientos y necesidades que tiene el sector construcción civil en su conjunto. Y no hablamos solamente en la región de Lambayeque, sino a nivel nacional. Me imagino que yo sé, ustedes deben estar cansados, pero antes de ir al receso para el almuerzo, es necesario que se formulen las preguntas que se consideren pertinentes. Diga, compañero, cuál es su nombre y cuál es su base, por favor. Compañero, mi nombre es Esteban Casavero, vengo de la región Junín. Compañero, creo que ya se está ya llegando a últimas instancias de este gran evento que han hecho los hermanos trabajadores de la región Lambayeque. Compañero, en lo referente a la exposición de nuestro compañero Vicente Aponte, quería referirme al tema de la violencia. En ese sentido, compañeros, hacemos un recordatorio anterior, solamente del año 2005 hasta el 2011. Vamos a darnos cuenta, compañeros, de que anualmente las estadísticas indicaban de que los trabajadores de construcción civil a nivel nacional, las muertes anuales eran en el año 2005 de 40 personas, 2006 25 y sucesivamente hasta el año 2011. Las muertes eran por accidente de trabajo, donde hasta el año 2011 se creó la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y de ahí a la actualidad ya no escuchamos muertes por tragedias o accidentes de trabajo. Ya el nuevo fenómeno es muertes mensuales o anuales en lo referente al gremio de construcción civil, pero por sicariato o violencia en obra. En ese sentido, ayer ya se nos ha expuesto de que este año 2014 en julio se ha creado la nueva ley de la criminalidad organizada. Esperemos que dé sus frutos, pero más que eso sea una solución, la solución está en las tareas que se están dando. Y vuelvo a indicar, se saluda la organización de este hermano sindicato, porque son las leyes no solucionan todos los problemas, y esperemos pues que con el apoyo también de la federación se puedan solucionar estos temas. En lo referente al tema de Sencico, muy positivo y muy provechoso los alcances que se nos está brindando, sobre todo esta región. Esperemos que eso también sea a nivel nacional, porque hay muchas regiones que están olvidadas. Aún, compañeros, subsiste a nivel de otras regiones de que supuestamente hay una sola federación, un solo sindicato que tiene derecho al beneficio del judicial como también es el CICO. Y eso no es realidad ni es verdad, compañeros. En ese sentido, yo aprovecho la oportunidad para que nosotros como base, como esta base de Lambayeque, llevaré también el mensaje a la región donde yo activo, de que tengamos que hacer una plataforma de lucha para que mediante la federación, la cual preside el compañero Vicente, podamos hacer escuchar nuestra voz, en el sentido básicamente del Sencico. Se escuchaba planteamientos años anteriores, donde se pedía de que la capacitación de los trabajadores no solo sea fuera de obra, sino sea dentro de los puestos de obra. Porque vemos de que las utilidades de los grandes proyectos se lo llevan a los empresarios. ¿Por qué no plasmar o que sea realidad de que la capacitación de los trabajadores sea dentro de obra, compañeros? Y eso no va a ser realidad si es que no hay una plataforma de lucha. Esto no va a ser realidad cuando no estemos respetados con una federación que realmente nos haga escuchar ante las entidades que nos corresponden. En lo referente al tema de Conafovisier que nos está tocando, compañeros, ya se ha dicho, y es secreto a voces, pero es acá, y uno, la verdad, adquiere experiencia cuando recorre muchos departamentos, que la problemática es la misma. Lamentablemente, compañeros, vemos que el tema de Conafovisier, que muchos realmente jóvenes a veces no sabemos cuál es la verdadera realidad, está secuestrada durante muchas décadas por un partido político, por una federación que en la actualidad ya no representa a todos los trabajadores de construcción a nivel nacional. Entonces es necesario, es importante de que estas voces sean escuchadas y se plasmen realidades de que Conafovisier vuelva a su naturaleza para la cual fue constituida. Así nos lo indica, ¿no? La Comisión Nacional para el Fomento de Viviendas y Centros Personales, de la cual hasta nosotros se da cuenta el 2% de nuestro salario semanal. Si hacemos una multiplicación anual, vamos a dar cuenta, compañeros, de que realmente es necesario que podamos, al menos ahora las personas, muchos compañeros jóvenes o de la edad madura, ¿no? De que al menos antes de morir o a llegar a ser ancianos, queremos
gozar de que al menos haya viviendas a nivel nacional que lo podamos disfrutar. En ese sentido, compañeros, compañero Vicente Aponte, me dijo usted, esperemos, compañeros, y también a los hermanos organizadores de Lambayeque, de que podamos plasmar una plataforma de lucha para que estos temas expuestos no solamente sea una versión o sea una expresión o una conferencia, sino también sea realidad. Saludo una vez más a los compañeros organizadores de este evento. Bien, para no extendernos más, compañeros, simplemente con un minuto, me tocaba también abordar el tema con la FOBICER, pero yo les he hecho llegar, es una infografía donde de manera gráfica se habla del tema y ustedes de ahí saquen sus conclusiones. Es cierto lo que dice el compañero, aportamos el 2%, que equivale cuantitativamente por año a 126 millones de soles que se recauda por concepto de CONAFOBICER. ¿Qué cosa es el CONAFOBICER? Usted lo ha dicho, Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales. El día de ayer hizo una pregunta un compañero, ¿cuántas viviendas ha construido CONAFOBICER en Lambayeque? Ninguna. ¿Cuántas ha construido a nivel nacional? Ninguna. ¿En qué se está invirtiendo nuestro dinero? No lo sabemos. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Lo que planteamos es que en primer lugar se democratice el directorio de CONAFOBICER, porque quiero que ustedes sepan que en ese directorio hay 4 representantes de la federación que lidera el señor Mario Guamán, y él es el director tesorero, es decir, él es el dueño de la cartera, ¿no? Es el dueño, como se dice, del maletín de dinero que nosotros aportamos. Entonces, ¿se nos rinde cuentas de ese dinero? ¿Alguna vez ustedes han escuchado que ha habido un rendimiento de todo el dinero que nosotros aportamos sobre en qué se está utilizando, en qué se está invirtiendo, en qué bancos está dando, como se dice, réditos o beneficios por los depósitos que se tienen en los bancos de nuestro dinero? ¿Han escuchado ustedes alguna vez que alguien haya venido acá a rendirnos cuentas del dinero de CONAFOBICER? Nada. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Porque ahí hay 4 que representan a los trabajadores, 1 que representa a la Cámara Peruana de la Construcción, el presidente lo coloca el ministro de Vivienda y 1 que representa al Ministerio de Trabajo. 7 representantes. Todos ellos ganan por sesión en el directorio. Según tengo entendido, están ganando un promedio de 6.500 soles, que es el dinero nuestro. ¿En qué se debiera de invertir ese dinero? En capacitación y asistencia de los trabajadores. Hay un programa asistencial que no se conoce en realidad en qué nos beneficia. En el tema de capacitación, y ahí también va nuestra responsabilidad, CONAFOBICER financió o cofinanció 1.000 becas para la capacitación de los trabajadores el año pasado. De esas 1.000 becas, que eran integrales, ojo, integrales, se repartieron entre ellos, porque a nosotros no nos llegó ninguna beca. Pero de esas 1.000 becas, ¿saben ustedes cuántos se certificaron? 25. Oiga, y ahí también va nuestra responsabilidad, la responsabilidad nuestra. Y el problema es el sectarismo de esa dirigencia que ustedes cuestionan. Porque miren, si se hubiera repartido esas 1.000 becas entre las regiones de nuestro país, yo estoy seguro que hubiera habido resultados. Y si se hubiera hecho una adecuada propagandización, tendríamos 1.000 trabajadores capacitados, porque eran becas integrales, es decir, subsidiadas al 100%, y se perdieron. A la CTP le dieron también 600 becas. ¿Y cuántos creen ustedes que se certificaron? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Ah? 13 a nivel nacional. 13. Entonces no le echemos la culpa todo a Cencico, ojo, porque Cencico brindó lo mejor de sus especialistas para capacitar
a esos becarios. Pero todo el mundo se inscribió, pero como no le querían dar ninguna beca a la federación que lidera Aponte, se quedaron ellos con todas las becas. Y nosotros, compañeros, hace tiempo que venimos luchando por firmar un convenio con Cencico, que felizmente ya se firmó el convenio marco. En pocos días se va a firmar el convenio específico y a partir de enero empezamos a hacer capacitación con Cencico en convenio con nuestra federación. Y no va a ser gratuita, ojo, porque nosotros no hemos pedido que nos subsidien al 100%, porque aquel que no le cuesta nada su capacitación, no la valora. Es decir, al hijo del pescador no le enseñes a comer pescado, enséñale a pescar. Ojo que eso está en la Biblia. Y no se equivocó Dios al darnos esa enseñanza. Porque a una persona, cuando todo se le da gratis, la gente no lo valora, nos tiene que costar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los cursos van a tener un subsidio del 60%, pero ese otro 40% nos va a costar al trabajador y al sindicato. Nosotros vamos a poner el 20% restante y el trabajador va a poner el 20%. De nuestra cuota sindical vamos a destinar el 20% para subsidiar la capacitación y el trabajador solamente va a pagar. Si un curso cuesta 100 soles, 60 va a estar subsidiado, 20 soles vamos a poner nosotros y 20 soles va a poner el trabajador. Yo estoy seguro que así vamos a lograr beneficiar a mucha gente. Con eso concluyo, compañeros, y creo que